Iván, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México en algún momento de tu vida. Pues cuando pude, digamos, ya tener claridad en esta situación que es dolorosa porque prevalece hasta nuestros días las diferencias sociales, ¿no? Tú naciste en Caracas, era una familia muy humilde. De unos que lo tienen todo. Sí. Y otros que, digo, hasta la fecha, creo que aún más no tienen nada. Yo nací en un pueblo, en un municipio muy alejado, o marginado más bien, porque ni es cierto que está tan alejado, marginado, con una historia, por cierto, muy importante. Morelos ahí pasó una buena parte de su vida, que lo comentaba yo ahorita en el Pleno. Pero yo no nací ni siquiera en la cabecera municipal, sino nací en un ranchito muy alejado de la cabecera municipal, una ranchería donde había, yo recuerdo todavía el Ojo de Agua y el Coyolito que estaban muy cerca, aunque yo nací propiamente en el Ojo de Agua, pues eran ranchitos que tenían 5 viviendas o 6 viviendas, ¿no? Que al paso de los años creo que nada más quedó la de mi madre y nosotros, o sea, el jacal en el que vivíamos, porque todos se fueron a Estados Unidos. Cuando vino toda esta caída en los precios del maíz, se derrumbó la ganadería, la agricultura, que estos pueblos viven fundamentalmente de eso. Entonces, cuando se vino esta crisis muy fuerte, que por cierto son los inicios de lo que hoy padecemos en el país terriblemente, el tema del narcotráfico, pues prácticamente se quedó solo. Ya donde yo viví, nada más hay huizacheras porque como eran casas de zacate y de lodo y de piedras, de palos y eso, pues ya no quedan ni rastros. O sea, así quedó. En el Ojo de Agua, donde nací, pues solamente vivía un tío que se quedó ahí a vivir y a cuidar unas vacas, ¿no? Pero así, ahí nací yo. Entonces, ¿y tú saliste de ahí hasta los 12, 13 años? A los 12 años, 13 años yo me salí a buscarle. Mi situación era compleja de niño, hijo de madre soltera, con muchas complicaciones de carácter económico, como vi en todas las familias, y no es nada extraordinario. Mi madre se volvió a casar, se juntó con otra pareja, un marido. Entonces era muy difícil para mí la relación con ¿tu padrastro? Mi padrastro. Entonces, bueno, yo encontré la manera, siempre he sido de retos, y decidí irme. Decidí salirme, pero no me fui a Caracas, sino me fui a Huetamo. ¿A los 13 años? A los 13 años, 12, 13 años. Que es, digamos, el pueblo, sí, tiene estatus de ciudad más importante en esa región. Está a 50 kilómetros de Ciudad Altamirano Guerrero. Perdón, entonces yo emigré a Huetamo a esa edad. A esa edad iba yo estudiados, creo que ya en tercero de primaria. Entonces para mí el asunto era la escuela. Cuando aprendí a leer, Katia, entendí que mi salvación era aprender a leer y enrutarme por la vía de la escuela. Entonces mi meta cuando me fui a Huetamo era estudiar. Me encontré con 1000 obstáculos, te puedes imaginar. Para mí ahora, pues yo digo, es un niño, yo me sentía ya grande, o tenía que hacerle frente a retos de mayores, a retos de grandes. ¿Y te fuiste solo o te quedaste con alguien de tu familia ya? Fíjate que me fui solo, no solo, por la emigración que había de estos ranchos hacia los pueblos mayores, pues vivían algunos parientes lejanos. Entonces empecé viviendo con una familia que eran mis parientes lejanos, una prima lejana de mi madre, y ahí me instalé, me dieron una oportunidad de vivir ahí, siempre y cuando yo trabajara y aportara. Pero mi preocupación es que era la escuela, o sea, cómo estudiar, y me consiguieron un trabajo pesadísimo. Tenía que entrar yo a las 6 de la mañana en una tienda de ropa. De esas tiendas que venden todo, ¿no? En una de las calles ahí de Huetamo. Que ahí ¿Y qué hacías? A vender ropa. Vendía Entonces ropa. había que llegar a las 6 de la mañana a sacar el puesto, porque estas tiendas, estos negocios se empezaron a salir a la calle. O sea, invadieron la calle. O sea, creo que sí, igual. Se salieron de adentro del local. Sí, está difícil que se salieran de afuera, ¿no? Se salieron a la calle, salieron a la calle a vender. Entonces había que sacar temprano unas tablas de 2 o 3 metros de larga con todos los contenidos de ropa interior. Entonces había que sacarlas y volverlas a colocar. 6 de la mañana.
terminaba yo ahí, ¿qué te gusta? A las 7, 8 de la noche. ¿Ya qué horas estudiabas? Y entonces me dijo mi tía, como tienes que trabajar y aportar, estudia la nocturna. Entonces me inscribieron en la escuela nocturna. Entonces, esta es la muerte, imagínate, había que pararte a las 5 de la mañana. De 6 de la mañana o de 5 de la mañana a 7, 8 de la noche. Trabajando. Y a las 9 empezaba la escuela para salir a las 12 de la noche, pues era imposible. Entonces, después de muchas diferencias con mi tía, acabé renunciando al empleo. O sea, me salí. No tenía alternativa. Entonces me salí y no había otra manera de cómo salirme. No podía yo argumentar que la escuela, porque evidentemente cuando en esos tiempos, y todavía lo sigue habiendo, una familia no tiene esa cultura de que hay que prepararse, que va. Entonces decía, no, ¿por qué vas a ir tú a la escuela? Mis hijos todos trabajan aquí y allá, aquí todo el mundo trabaja, entonces tienes que trabajar. Entonces me tuve que declarar enfermo un buen día y entonces, como son delicados los patrones, si ya no fui una semana... ¿Tú te enfermaste para ir a la escuela en lugar de...? Porque sabía que me iban a correr. Entonces, si no fui una semana, me corrieron. Y eso me permitió inscribirme en la escuela primaria más importante que había, creo que sigue habiendo, en Huetamo. La escuela Felipe Carrillo Puerto, que era, digamos, de las escuelas públicas la que tenía mayor reconocimiento y estatus. O sea, mi visión era tirarle a lo que me permitiera, pues, brincar la circunstancia en la que yo estaba. Y ahí empecé una nueva etapa muy compleja, pero al final de cuentas muy aleccionadora, porque ahí aprendí de todo. Trabajé en lo que te puedas imaginar. Desde la primaria, le seguí en la secundaria y le seguí en la preparatoria. Dejé un poco esa situación cuando entré a Chapingo y que ya me cambió la vida radicalmente, porque entonces Chapingo, un internado donde tienes donde dormir, tienes que comer, tienes a dónde ir al médico, tienes prácticamente todo. Para mí fue la gloria, ¿sí? Fue un salto de la tierra al cielo. Entonces, bueno, ahí ya cambió la perspectiva para mí, pero esa etapa complejísima de salir, ¿no? Terriblemente. Silvano, ¿cómo eliges tus batallas? Pues mira, se asocia con lo que te acabo de decir. Yo he sido un hombre de retos toda mi vida. Entonces, yo sé que en la vida enfrentas situaciones favorables y adversas. Y no procuro, como dice el dicho, hay que ir por las complejas, porque las batallas sencillas, pues, ¿qué sentido tiene, no? Así ha sido mi elegir. Te pongo un ejemplo. Tú vas por lo difícil. Yo voy por lo difícil. Cuando inicié ya formalmente a la política electoral, porque yo soy desde la fundación del PRD, estoy en el movimiento. Decía antes, andaba yo, digamos, con esta tendencia izquierdosa, o de progresista, o comprometida socialmente. Pero cuando estaba yo estudiando la secundaria, bueno, desde el 6º año de primaria, encontré un empleo en una fábrica de huaraches. Huaraches y huarachitos que usan la tierra caliente. Producíamos huaraches, sillas de montar, todos los accesorios para el hombre que monta a caballo. Y entonces ahí me encontré con que el hijo del dueño de la fábrica, un hijo, había estado en el movimiento del 68. Entonces empezó una especie de adoctrinamiento, porque me empezó a proveer de libros. Los que te puedas imaginar, algunos nunca les entendí nada. Les quería leer El Capital o el Manifiesto del Partido Comunista. Me leí varios de la colección del 70 que traían en serie de los acontecimientos, o digamos la filosofía comunista, socialista. Y a lo mejor no me formé como tal, pero empecé a valorar muchas cosas y a comprender muchas cosas, y me hizo tomar el camino de la lucha social. Entonces, ahí creo yo que fue el inicio, el arranque de lo que, bueno, finalmente tengo ahora. Pero ¿a qué iba con esto? Pues yo te pregunté cómo eliges tus batallas y decías que las complejas. Pero iba esto porque cuando llego finalmente a meterme ya a la vida electoral partidaria, traía yo una trayectoria del movimiento social. Es decir, ahí
empieza, digamos, la espinita o la proclividad por las luchas sociales y por meterte en los temas de justicia. Pero una que era para dar el ejemplo. Yo no soy de Zitácuaro. Llegué a Zitácuaro, ya después de haber terminado una carrera de licenciatura en Chapingo, y siendo un núcleo muy complejo, lo más complejo que te puedas imaginar en ese momento. ¿Como cerrado? Del poder del partido en el gobierno en ese momento, del PRI, terriblemente. Bueno, ahí me fui a competir. Me decían, oye, ¿estás loco? O sea, vas a perder. Tú nunca vas a ganar ahí, búscate otro lugar. Pero sí ganaste, fuiste presidente municipal. Eso, con más ganas me metí. Ok. O sea, hay que retarte, decir, y no puedes hacerlo y tú te creces al castigo. 5 veces consecutivas Zitácuaro. Entonces, te lo pongo de ejemplo. Digo, cómo era la tendencia. Entonces, me gustan los retos. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que has vivido, pero de la que más has aprendido? Pues mira, he vivido muchas, pero yo creo que una de quizá muy pequeño, la muerte de mi hermano, y esta otra etapa que tú tienes muchos hermanos, o sea, eres el único hijo de tu papá y de tu mamá, pero tienes hermanos de ambos lados, ¿no? Entiendo. Sí, el que era menor que yo. Murió quizá a los años, yo habré tenido 4. Entonces eso me quedó muy grabado en la memoria. Y luego la decisión de irme a Artemio. Artemio. Y luego la decisión de irme o sea, dejar eso está cañón. La casa familiar a los 13 años. Pon tú que vivíamos en condiciones muy adversas. Pero era tu casa. Pero es estaba el refugio. Tu familia. Es el refugio y tienes hermanos, tienes tíos. Entonces abandonar eso. Claro. Y tomar otra. ¿Y qué aprendiste? Pues a luchar. A superar retos. A brincar obstáculos. ¿Qué harías, Silvano, si por un momento yo te pudiera asegurar que para una etapa de tu vida o para un proyecto no vas a fallar? ¿Qué decidirías hacer? Si pudieras asegurar el triunfo en algo, en un proyecto, en una iniciativa, pero algo. Pero no hay nada seguro en la vida, solamente la muerte. Es decir, para ver si te entiendes la pregunta. O sea, no, eso es imaginario, obviamente. Yo qué quisiera hacer en mi vida, y digamos, para mí sería un poco la culminación o alcanzar algunos sueños, que este país no fuera un país de desigualdades. O sea, que finalmente por la ruta que yo transité, pues te imaginas todo lo que he visto, ¿no? Entonces digo, no puede seguir así porque muchas cosas se han agudizado. Entonces, esa sería para mí, digamos, la culminación o el logro, el sueño más anhelado. La apuesta mayor. La apuesta mayor es a que México sea un país con mayor oportunidad. Justicia. Mira, la siguiente pregunta va relacionada. Dice, si solo pudieras resolver un problema, pues ¿cuál sería? La pobreza. La desigualdad, la pobreza. Y la pobreza, ¿no? Que está asociado con un problema de injusticia, ¿no? O de justicia social, que para desgracia nuestra seguimos siendo uno de los países más desiguales del planeta. Entonces, eso yo creo que es el reto mayor. Puedes resolver cualquier otra cosa, puede pasar cualquier otra cosa, pero si sigue habiendo 12 o 15 millones de mexicanos que no tienen ni para comer, pues no, es un asunto que tiene implicaciones mayores, ¿no? Y que debiera ser la preocupación de los gobiernos y de todos. Pues luego, para mí esa es la aspiración superior. Y por último, si pudieras borrar algún acontecimiento histórico de México y de la humanidad, ¿qué borrarías? Pues son muchos los acontecimientos, Katia, que han lastimado y que son dolorosos en la memoria y en la historia, pero te digo uno, la matanza del 68, que finalmente fue un acto de represión contra jóvenes que solamente clamaban libertad y mejores oportunidades y justicia, ¿no? Y el otro, pues, es lo atroz que dejó la Segunda Guerra Mundial. O sea, no solamente lo que tenemos presente de la bomba en Hiroshima, sino lo que se vivió casi a los inicios y durante la guerra, ¿no? Sobre todo
estos hechos de asesinatos masivos y El Holocausto. el holocausto, que a veces se pregunta uno hasta dónde puede llegar la crueldad humana, ¿no? O sea, con los mismos ya deja con el hombre es el lobo propio, del hombre, ¿no? con su propia especie. Sí. ¿No? Son cosas que quedarán marcadas, yo digo, ahora sí como dicen en la iglesia, por los siglos de los siglos, ¿no?